La mañana en que su propia madre lo echó de la casa, Elías sintió que el mundo se le partía por dentro. No le entregó dinero, ni comida, ni una bendición. Solo le señaló el camino de tierra y le dijo que, si tanto quería demostrar que servía para algo, se fuera con la vieja vaca enferma que ya nadie quería mantener. Lo que ninguno imaginó fue que aquella humillación marcaría el comienzo de un destino que terminaría estremeciendo a todo el pueblo. Elías tenía 22 años y cargaba sobre la espalda el peso de no haber sido nunca el hijo favorito. Desde pequeño escuchó comparaciones, reclamos y frases que le fueron enterrando la idea de que valía menos que los demás. Su madre, doña Ramona, era una mujer dura, orgullosa y de carácter seco, acostumbrada a medir el valor de las personas por lo que producían. Como Elías no había logrado levantar la finca como ella quería, terminó convirtiéndose en su mayor decepción. Aquella tarde, la discusión comenzó por una cosecha perdida y unas cuentas atrasadas que llevaban semanas ahogando la casa. Ramona descargó toda su frustración sobre él, acusándolo de ser una carga, de comer sin resolver nada y de haber nacido con manos blandas para el trabajo. Elías intentó defenderse, recordándole los años en que había trabajado sin descanso, pero su voz apenas sirvió para empeorar la rabia de aquella mujer que ya había decidido sacarlo de su vida. Cuando el sol empezó a bajar, Ramona abrió el corral, sacó a la vaca más débil de todas y la amarró con una cuerda vieja en las manos de su hijo. El animal apenas caminaba, tenía las costillas marcadas y una tos seca que asustaba. Elías tragó saliva. Miró una última vez la casa donde había crecido y entendió que ya no le quedaba nada. Dio el primer paso por el camino sin saber que esa vaca enferma escondía la llave de todo lo que venía después. Elías caminó hasta que la casa desapareció detrás de los árboles y solo quedó el sonido cansado de la vaca arrastrando las patas sobre el polvo. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, y cada paso le pesaba como si cargara no solo al animal, sino también años enteros de desprecio acumulado. No sabía a dónde ir, ni qué haría cuando llegara la noche. Lo único, claro era que ya no podía volver, porque había visto en los ojos de su madre una dureza que no dejaba espacio para el perdón. La vaca tosió con fuerza, y obligó a Elías a detenerse cerca de una zanja al borde del camino. Se agachó para revisar al animal, y sintió tristeza al ver el estado en que estaba. Tenía una herida vieja en una de las patas, el lomo hundido y la respiración entrecortada. Aún así, en sus ojos apagados había una quietud extraña, como si también ella supiera que ya no le quedaba nadie más. Elías le acarició el cuello con suavidad, y por primera vez en el día sintió que no estaba completamente solo. Siguió avanzando hasta encontrar una choza abandonada, medio escondida entre matorrales, con el techo inclinado y una puerta que apenas se sostenía. No era gran cosa, pero serviría para pasar la noche. Metió a la vaca con cuidado, juntó unas ramas secas y encendió un pequeño fuego. Mientras las sombras llenaban el lugar, recordó las palabras de su madre, una por una, como golpes que no dejaban de sonar dentro de su cabeza. Intentó dormirse, pero el dolor tenía demasiado ruido para permitirle descansar. Ya entrada la noche, la vaca volvió a toser y Elías se levantó de inmediato. Le llevó un poco de agua en un recipiente viejo que encontró en la choza y se quedó a su lado observándola en silencio. Aquella escena humilde, casi miserable, tenía sin embargo una extraña paz. Sin saber por qué, Elías sintió que debía cuidar de ese animal hasta el final. No imaginaba que esa decisión, nacida en medio de la ruina, sería el primer paso de un cambio tan grande que ni su propia madre podría creerlo. La primera mañana lejos de casa, amaneció fría y silenciosa. Elías despertó con el sonido débil de la vaca, moviéndose dentro de la vieja choza. Durante unos segundos, olvidó dónde estaba, hasta que la realidad volvió a caerle encima como una piedra. Miró el techo roto, la tierra húmeda bajo sus pies y al animal flaco que respiraba con dificultad. Aquella escena era todo lo que tenía ahora, pero aún así, decidió que no dejaría morir a la vaca.
Salió temprano a buscar algo de pasto fresco cerca del camino. No era mucho, pero era mejor que lo que el animal había comido en días. Cuando regresó, la vaca levantó la cabeza con un movimiento lento, como si reconociera su presencia. Elías le acercó el pasto y se quedó observando cómo masticaba con esfuerzo. En ese momento pensó que quizá su madre tenía razón al decir que no servía para nada, pero dentro de él algo se negaba a aceptar ese destino. Durante varios días repitió la misma rutina. Caminaba kilómetros buscando agua y hierba, limpiaba la herida de la pata con hojas medicinales que recordaba haber visto usar a un viejo campesino del pueblo y trataba de mantener a la vaca tranquila. Poco a poco la tos comenzó a disminuir y el animal empezó a mantenerse en pie por más tiempo. Aquello parecía un pequeño milagro en medio de una vida que hasta hacía poco parecía completamente rota. Una tarde, mientras Elías regresaba con un poco de agua en un balde viejo, vio algo que lo dejó completamente inmóvil. La vaca estaba de pie en el centro de la choza, pero no estaba sola. A su lado había un pequeño ternero recién nacido, aún húmedo, intentando levantarse con patas temblorosas. Elías sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Aquella vaca enferma que nadie quería. Acababa de traer vida al mundo. Elías dejó caer el balde al suelo sin darse cuenta. Durante unos segundos no pudo moverse, solo observaba al pequeño ternero que intentaba sostenerse sobre sus patas débiles, mientras la vaca lo lamía con paciencia. Aquella escena parecía imposible. La misma vaca que su madre había considerado inútil y enferma, ahora había traído una nueva vida al mundo. Se acercó lentamente, con cuidado de no asustar al animal. El ternero levantó la cabeza con torpeza y soltó un pequeño sonido que hizo que Elías sonriera por primera vez en muchos días. Sintió algo cálido en el pecho, una sensación que hacía tiempo no experimentaba. Tal vez no todo estaba perdido como había pensado aquella tarde en que salió de casa. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo. Elías buscaba pasto, agua y cualquier cosa que pudiera ayudar a la vaca a recuperar fuerzas. El ternero comenzó a caminar mejor cada día y a seguir a su madre por el pequeño espacio alrededor de la choza. Poco a poco, la vida que había llegado a ese lugar abandonado empezó a llenar el ambiente de una energía nueva. Una tarde pasó por el camino un viejo ganadero del pueblo vecino. Se detuvo al ver la vaca y el ternero, observándolos con atención. Después miró a Elías y le dijo algo que lo dejó sorprendido. Aquella vaca no era cualquier animal. Era una raza fuerte y rara en 1900 la región. Si el ternero crecía sano, podría valer mucho más de lo que Elías imaginaba. Elías escuchó las palabras del viejo ganadero con incredulidad. Durante un momento pensó que tal vez el hombre estaba bromeando. Aquella vaca flaca, que apenas podía caminar cuando la recibió, ahora parecía más fuerte, pero aún así costaba creer que pudiera tener algún valor especial. El anciano, sin embargo, observaba al ternero con una mirada experimentada, como alguien que reconoce algo importante a simple vista. El viejo le explicó que había criado ganado durante más de 40 años y que sabía identificar ciertas características en los animales. Le señaló la forma de las patas del ternero, el ancho del pecho y el color del pelaje. Según él, si el animal crecía sano, podría convertirse en un toro fuerte y valioso. Elías escuchaba en silencio, intentando procesar lo que estaba oyendo. Antes de irse, el ganadero le dejó un pequeño consejo. Le dijo que siguiera cuidando bien a la vaca y al ternero, que no se desesperara y que tuviera paciencia. Algunas de las mejores cosas en la vida, le explicó, nacen en los momentos más difíciles. Después de decir eso, se despidió levantando la mano y continuó su camino por el sendero de polvo. Elías se quedó mirando cómo el hombre se alejaba lentamente. Luego volvió la mirada hacia la vaca y el pequeño ternero que caminaba torpemente a su lado. Por primera vez desde que su madre lo había echado de casa, sintió que tal vez el destino aún tenía algo preparado para él. Lo que no sabía era que ese pequeño comienzo cambiaría todo lo que vendría después. Los días comenzaron a cambiar poco a poco para Elías,
Cada mañana se levantaba antes de que el sol apareciera y salía a buscar el mejor pasto que pudiera encontrar cerca del camino. La vaca ya caminaba con más firmeza y el ternero empezaba a correr torpemente alrededor de la choza. Aquella pequeña familia improvisada se convirtió en la razón por la que Elías seguía esforzándose. Con el paso de las semanas, el ternero creció rápido y comenzó a mostrar la fuerza que el viejo ganadero había mencionado. Sus patas se volvieron más firmes y su cuerpo más robusto. La vaca también mejoró notablemente. La tos desapareció y su pelaje comenzó a verse más brillante. Elías observaba esos cambios con una mezcla de orgullo y sorpresa. Un día decidió llevar a los animales a un pequeño prado cercano donde había agua y pasto abundante. Mientras los observaba comer tranquilos, recordó la tarde en que su madre lo había echado con aquella vaca enferma. Si alguien le hubiera dicho entonces que ese mismo animal sería el inicio de algo bueno en su vida, no lo habría creído. Esa misma tarde volvió a aparecer el viejo ganadero por el camino. Cuando vio al ternero, sonrió con aprobación. Le dijo a Elías que el animal estaba creciendo fuerte y que, si seguía cuidándolo así, pronto mucha gente estaría interesada en comprarlo. Elías escuchó esas palabras con el corazón acelerado, sin imaginar que aquel momento sería el inicio de un cambio aún mayor en su destino. Elías comenzó a trabajar con más esperanza que nunca. Cada día se dedicaba a cuidar mejor el pequeño terreno alrededor de la choza. Limpiaba el lugar, buscaba pasto fresco y llevaba agua del arroyo cercano. La vaca ya no parecía el animal débil que había recibido meses atrás. Caminaba con firmeza, y el ternero crecía con una fuerza que llamaba la atención de cualquiera que pasara por el camino. Con el tiempo, algunos campesinos comenzaron a detenerse para observar al joven toro. Preguntaban cuánto tiempo tenía, qué raza era y quién lo estaba criando. Elías respondía con humildad, explicando que todo había comenzado con una vaca que muchos consideraban perdida. Aquella historia sorprendía a quienes la escuchaban. El viejo ganadero volvió varias veces para ver el progreso del animal. Cada visita confirmaba lo mismo. El ternero estaba creciendo fuerte y sano, mucho mejor de lo que cualquiera habría imaginado. El anciano incluso le enseñó a Elías algunos cuidados importantes para mantener al ganado saludable. Poco a poco el nombre de Elías comenzó a escucharse entre los campesinos de la región. Ya no lo veían como el joven que había sido expulsado de su casa, sino como alguien que había logrado levantar algo valioso a partir de casi nada. Y mientras esa historia comenzaba a correr por los caminos del pueblo, su propia madre aún no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Con el paso de los meses, el pequeño ternero se convirtió en un toro joven y fuerte. Su cuerpo era ancho, su pelaje brillante, y su forma de caminar llamaba la atención de cualquiera que lo viera. Los campesinos que pasaban por el camino se detenían para observarlo, y algunos incluso comenzaban a preguntar si Elías pensaba venderlo algún día. Elías escuchaba esas preguntas con respeto, pero todavía no tenía prisa por tomar una decisión. Para él, aquel animal no era solo una posible fuente de dinero. Era el símbolo de un nuevo comienzo, la prueba de que incluso de algo que parecía perdido, podía surgir una oportunidad inesperada. El viejo ganadero, que ya se había convertido en una especie de guía para él, le aconsejó que tuviera paciencia. Le explicó que si seguía cuidando bien al toro, su valor podría aumentar mucho más con el tiempo. Además, le enseñó cómo mejorar el pequeño terreno para que los animales tuvieran mejor alimento. Mientras tanto, en el pueblo empezaban a circular historias sobre el joven que había logrado levantar un buen animal a partir de una vaca enferma que nadie quería. Poco a poco, esas historias comenzaron a llegar a oídos de muchas personas. Incluso a alguien que nunca imaginó volver a escuchar el nombre de Elías, su propia madre. Mencionar el nombre de Elías con admiración. Dijeron que el muchacho estaba criando uno de los toros más fuertes que habían visto en años. Ramona sintió un pequeño golpe en el pecho al escuchar ese nombre. Durante un momento pensó que tal vez había oído mal. Sin embargo, cuando preguntó con más detalle, los hombres confirmaron la historia. Le contaron que el joven vivía en una vieja choza cerca del camino y que había logrado levantar a la vaca enferma que llevaba consigo.
Esa noche, Ramona no pudo dormir bien. Recordaba claramente la tarde en que había echado a su hijo de la casa con aquel animal débil que nadie quería. Pensó en las palabras duras que le había dicho y en la forma en que él había caminado por el camino sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de su corazón. La inquietud no dejó tranquila a doña Ramona durante varios días. Cada vez que escuchaba el nombre de Elías en el pueblo, sentía algo que no sabía explicar. No era orgullo, tampoco era simple curiosidad. Era una mezcla incómoda de recuerdos y pensamientos que comenzaban a hacerle ver las cosas de una manera diferente. Una mañana decidió preguntar con más detalle a uno de los campesinos que venía del camino viejo. El hombre le contó que el joven vivía cerca de una choza abandonada y que había logrado convertir ese lugar en un pequeño espacio de trabajo. Le habló también del toro fuerte que estaba criando y de cómo algunos compradores ya habían comenzado a interesarse por el animal. Ramona escuchaba cada palabra en silencio. Mientras el campesino hablaba, su mente volvía una y otra vez a aquella tarde en que había abierto el corral y le había entregado a su hijo la vaca más débil de todas. En ese momento pensó que simplemente se estaba deshaciendo de una carga. Ahora comenzaba a darse cuenta de que quizá había cometido un error. Cuando el hombre terminó de hablar y se marchó, Ramona se quedó sola frente al patio de su casa. Observó el mismo corral donde meses atrás había tomado aquella decisión. Por primera vez se preguntó qué habría pasado si en lugar de echarlo, hubiera tenido un poco más de paciencia con su propio hijo. La inquietud en el corazón de doña Ramona comenzó a crecer con cada día que pasaba. Ya no podía escuchar el nombre de Elías sin sentir un peso en el pecho. Recordaba la forma en que su hijo había salido de la casa aquella tarde, caminando por el camino de tierra con la cuerda de la vaca en la mano y la mirada llena de tristeza. Mientras tanto, la vida de Elías seguía avanzando lentamente hacia algo mejor. El toro que había criado ya se había convertido en uno de los animales más fuertes de la región. Algunos compradores incluso habían comenzado a visitarlo para ofrecerle dinero por el animal. El joven escuchaba las ofertas con calma, sin olvidar todo lo que había pasado para llegar hasta ese momento. Gracias al trabajo constante, Elías también había logrado mejorar un poco el terreno alrededor de la choza. Construyó un pequeño corral con madera vieja y empezó a sembrar algo de pasto para alimentar mejor a los animales. Aquello que comenzó como una simple necesidad ahora empezaba a parecerse a un pequeño proyecto de vida. Mientras tanto, en el pueblo, las historias sobre el esfuerzo de Elías seguían creciendo. Cada vez más personas hablaban del joven que había levantado algo valioso a partir de una vaca que todos consideraban perdida. Y cada vez que doña Ramona escuchaba esas historias, una pregunta se repetía en su mente. ¿Había sido demasiado dura con su propio hijo? Un día llegó al pequeño terreno de Elías un comerciante de ganado que venía de un pueblo lejano. Había escuchado hablar del toro fuerte que el joven estaba criando y quiso verlo con sus propios ojos. Cuando el hombre observó al animal caminando con firmeza dentro del corral, supo de inmediato que se trataba de un ejemplar especial. El comerciante rodeó al toro varias veces, revisó su postura, su musculatura y la forma en que se movía. Luego miró a Elías con una expresión seria y le hizo una oferta que el joven jamás había imaginado escuchar. Le ofrecía una suma de dinero suficiente para comprar un terreno más grande y comenzar una pequeña ganadería. Elías se quedó en silencio por unos segundos. Recordó todas las noches frías en la choza, los días caminando kilómetros para encontrar pasto, y el momento en que había visto nacer al pequeño ternero. Todo aquello había comenzado con una vaca enferma que nadie quería. Finalmente le pidió al comerciante un poco de tiempo para pensarlo. No quería tomar una decisión apresurada. Sabía que ese animal representaba mucho más que dinero. Era el símbolo del esfuerzo que había cambiado su vida desde el día en que salió de casa sin nada más que esperanza. Elías pasó toda la noche pensando en la oferta del comerciante. El fuego pequeño, frente a la choza, iluminaba el corral donde el toro descansaba tranquilo. Mirarlo le recordaba cada paso del camino recorrido. La primera noche sin hogar, el nacimiento inesperado del ternero
y los meses de trabajo silencioso para mantenerlo vivo. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Aceptaría vender el toro, pero solo si el comprador prometía cuidarlo bien y darle el trato que merecía. Para Elías, aquel animal no era solo un negocio. Era la prueba de que incluso de las situaciones más difíciles podía surgir algo bueno. Cuando el comerciante regresó, escuchó las condiciones del joven y aceptó sin discutir. Sabía que estaba frente a un animal excepcional y también frente a un muchacho honesto que había demostrado paciencia y carácter. El trato se cerró con un apretón de manos. Ese mismo día, Elías recibió el dinero de la venta. Era más de lo que había tenido en toda su vida. Con ese dinero podía comenzar algo nuevo, comprar un terreno pequeño, criar más animales y construir un futuro que meses atrás parecía imposible. Con el dinero de la venta, Elías tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Compró un pequeño terreno cerca del arroyo donde había buen pasto y agua constante. No era una gran finca, pero para él representaba algo enorme. Era el primer lugar que realmente podía llamar suyo. Con paciencia comenzó a construir un nuevo corral y una pequeña casa de madera. Cada tabla que colocaba le recordaba los días en que no tenía nada más que una vaca, enferma, y una choza abandonada. Aquellos recuerdos no lo llenaban de tristeza, sino de una fuerza silenciosa que lo impulsaba a seguir adelante. También compró 2 vacas jóvenes para comenzar su propio pequeño ganado. Gracias a lo que había aprendido cuidando a la primera vaca, sabía exactamente cómo alimentarlas y mantenerlas sanas. Los animales comenzaron a adaptarse bien al terreno y poco a poco el lugar empezó a verse lleno de vida. Mientras tanto, las historias sobre el progreso de Elías seguían llegando al pueblo. Algunos campesinos hablaban de él con respeto, otros con admiración. Y cada vez que esas historias llegaban a los oídos de doña Ramona, el peso en su corazón se hacía más fuerte. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, doña Ramona volvió a escuchar el nombre de Elías en una conversación entre campesinos. Esta vez, no hablaban solo del toro que había vendido, sino del pequeño terreno que había comprado y de cómo estaba comenzando a levantar su propio ganado. Cada palabra parecía caer como un golpe silencioso en su conciencia. Ramona se quedó quieta escuchando en silencio. Aquellos hombres hablaban del joven con respeto, diciendo que había demostrado paciencia y esfuerzo cuando nadie apostaba por él. Algunos incluso comentaban que, si seguía trabajando así, pronto tendría una finca mucho mejor que la de muchos en la región. La mujer sintió algo extraño dentro de su pecho. Durante mucho tiempo había pensado que su hijo no tenía la fuerza para salir adelante. Sin embargo, ahora todo el pueblo hablaba de él como alguien que había sabido levantarse desde lo más difícil. Esa noche, sentada sola en su casa, doña Ramona recordó el momento exacto en que abrió el corral y le entregó la vaca enferma a su hijo. Recordó su mirada y la forma en que él se marchó sin decir nada más. Por primera vez, sintió algo que nunca antes había permitido en su corazón: arrepentimiento. Los días siguientes doña Ramona no lograba sacar de su mente los recuerdos de su hijo. Cada rincón de la casa parecía traerle la imagen de Elías trabajando en el patio cuando era más joven. Recordaba cómo lo veía cargar sacos, arreglar cercas o ayudar en el corral sin decir demasiado. Poco a poco comenzó a darse cuenta de que tal vez nunca había reconocido realmente todo lo que él hacía. Mientras tanto, Elías continuaba levantando su pequeño proyecto con paciencia. Las vacas que había comprado empezaban a adaptarse bien al terreno y el pasto crecía fuerte cerca del arroyo. Cada mañana revisaba el corral, reparaba cercas y cuidaba a los animales con la experiencia que había aprendido en los meses más difíciles de su vida. El terreno comenzó a verse cada vez más organizado. Donde antes había solo tierra y matorrales, ahora había un corral firme, un pequeño depósito para herramientas y una casa sencilla pero bien construida. Algunos vecinos del camino incluso comenzaron a visitarlo para pedirle consejos sobre el cuidado del ganado. Cada vez que alguien mencionaba su historia, Elías recordaba el momento en que salió de casa con la vaca enferma. Ya no sentía rabia por aquello.
más bien lo veía como el punto de partida de todo lo que había logrado construir con esfuerzo. Una mañana, mientras doña Ramona caminaba por el mercado del pueblo, escuchó nuevamente el nombre de su hijo. Esta vez un comerciante hablaba con entusiasmo sobre el joven que estaba levantando un pequeño ganado cerca del arroyo. Decía que Elías trabajaba desde muy temprano, que cuidaba bien a los animales y que su terreno comenzaba a verse cada vez mejor. Las palabras del comerciante dejaron a Ramona completamente en silencio. Nunca había imaginado que su hijo, al que tantas veces había llamado inútil, terminaría convirtiéndose en alguien respetado por su trabajo. Aquella realidad comenzó a hacerle ver su pasado con otros ojos. Durante el camino de regreso a casa, la mujer caminó despacio, recordando cada discusión que había tenido con Elías. Pensó en las veces que lo había comparado con otros, en las palabras duras que había usado y en la tarde en que decidió echarlo con la vaca enferma. Mientras caminaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez aún estaba a tiempo de ver a su hijo, de hablar con él y reconocer su error. El orgullo que siempre había tenido empezaba a sentirse más pequeño que el deseo de arreglar aquello que había roto. A la mañana siguiente, doña Ramona tomó una decisión que llevaba días evitando. Salió de su casa temprano y comenzó a caminar por el camino de tierra que llevaba hacia el arroyo. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, porque sabía que al final de ese camino tendría que enfrentar algo que nunca había querido admitir: su propio error. El camino era largo y silencioso. Mientras avanzaba, Ramona observaba los campos alrededor y recordaba cuando Elías era niño y corría por esos mismos senderos ayudando con los animales. Aquellos recuerdos despertaron una tristeza profunda que llevaba tiempo escondida. Después de casi una hora de caminar, finalmente vio a lo lejos el pequeño terreno. El corral estaba firme, los animales pastaban tranquilos y una casa sencilla se levantaba junto al arroyo. No era una gran finca, pero se veía ordenada y llena de vida. Ramona se detuvo unos segundos antes de acercarse. Desde donde estaba pudo ver a Elías trabajando dentro del corral, moviendo algunas tablas y revisando a las vacas. El joven parecía tranquilo, concentrado en su trabajo, sin imaginar que la persona que más lo había herido estaba a pocos pasos de él. Elías estaba ajustando una tabla del corral cuando escuchó pasos detrás de él. Al principio pensó que sería algún vecino del camino que venía a preguntar por el ganado, pero cuando levantó la mirada, su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Frente a él estaba su madre, doña Ramona, de pie junto a la cerca, con una expresión que él nunca le había visto antes. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El viento movía suavemente el pasto del campo, mientras ambos se miraban en silencio. Ramona observó el terreno, las vacas tranquilas y la pequeña casa que su hijo había construido con sus propias manos. Aquello no se parecía en nada al joven que ella había expulsado meses atrás. Finalmente, Ramona bajó la mirada y dijo algo que nunca antes había dicho en su vida, que le pidió perdón. Sus palabras salieron lentas, pesadas, como si cada una costara esfuerzo. Reconoció que había sido demasiado dura, que lo había juzgado sin darle tiempo para demostrar quién era realmente. Elías escuchó en silencio. Durante mucho tiempo había imaginado ese momento, pero ahora que estaba ocurriendo, no sentía rabia ni deseo de reprocharle nada. Miró el campo, recordó todo lo que había pasado desde el día en que salió con la vaca enferma, y entendió que aquella historia lo había hecho más fuerte. Después de un momento, Elías respiró profundo y se acercó a su madre. No levantó la voz, ni recordó las palabras duras del pasado. Solo le dijo que la vida a veces enseña lecciones de formas inesperadas. Aquella vaca enferma que parecía una carga terminó siendo el comienzo de todo lo que ahora tenía. Ramona observó el terreno una vez más. Comprendió que el hijo al que había subestimado había logrado construir algo valioso con paciencia y esfuerzo. En ese instante entendió que su error no había sido echarlo de la casa, sino no haber creído en él cuando más lo necesitaba. Elías le ofreció agua y la invitó a sentarse frente a la casa. Hablaron durante un largo rato, recordando el pasado
y reconociendo todo lo que había ocurrido entre ellos. A veces las palabras más importantes tardan años en llegar, pero cuando finalmente aparecen, pueden sanar heridas profundas. Esta historia nos recuerda algo muy importante. Muchas veces despreciamos aquello que parece débil o inútil, sin imaginar el potencial que puede esconder. La vaca enferma que nadie quería terminó cambiando una vida. Y así también ocurre con las personas. A veces solo necesitan una oportunidad y un poco de paciencia para demostrar de lo que realmente son capaces.